Vamos a ir un poco rápido, amén, que ya el tiempo está deprisa. Quiero que busque conmigo en el libro de Salmos, capítulo 23 y el versículo 4. Yo creo que ya todos se lo saben por ahí, amén. El Salmo 23 creo que lo hemos leído, lo han escuchado. Amén, iglesia. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén. Aleluya. Quiero que lo leamos todos, iglesia. Si se puede, lo leemos todos en el nombre de Jesús, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está en este lugar. Dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oramos, iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Dale gracias al Señor por este tiempo que te permite estar en este lugar. Gracias por la misericordia que nos alcanza, por su amor, por el Espíritu Santo que está en este lugar. Espíritu Santo, gracias por este tiempo que nos permites estar, Señor, escuchando tu palabra, declarando tu poder, tu señorío, tu reino sobre este lugar, Señor, sobre cada vida, Padre. Yo te pido, Señor, que en esta noche, Padre, nos hables, nos alientes, nos reconfortes en el nombre de Jesús. Amén. Si se puede sentar dándole gloria al Señor, iglesia, es para Él. Recuerde que es para Él. Que su nombre sea exaltado, iglesia. Dáselo porque es para Él. Aleluya. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han pasado o están pasando por valles de sombra de muerte. No sé cuál es la circunstancia que estamos pasando, porque todos estamos pasando circunstancias. Amén, iglesia. Pero hoy quiero hablarte de un tema, iglesia. ¿En qué tipo de valle te encuentras tú? Analízalo tú, díselo al Señor tú, pero hoy quiero que esta palabra nos ayude a todos. Cada vez que nosotros estamos frente a un valle, frente a una decisión que hay que tomar, iglesia, o una circunstancia que no podemos nosotros, tenemos que recordar lo que Jesús también pasó. Y eso lo vamos a ver y saber, iglesia, que en ese valle de sombra de muerte dice que está el Señor ahí con nosotros, porque Él es el buen pastor. Amén, iglesia. Vamos a leer, iglesia, y dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Hablando un poco sobre el valle, quiero referirme a lo que es un valle, iglesia. La palabra valle es empleada comúnmente como un ambiente oscuro, como un ambiente de muerte, como un ambiente que en el cual cuando tú vas y las ovejas, pasaban, cuando el pastor era guiado, lo guiaba el pastor a las ovejas, había ese lugar y la iglesia habla así, refiriéndose a un momento de oscuridad, a un momento donde cada oveja tenía que pasar ese camino, ese valle. Pero cada vez que las ovejas tenían que pasar ese valle o ese camino, estaba el pastor ahí porque había temor. A veces las no querían pasar. ¿Por qué? Porque ese lugar es un lugar donde hay aflicción. No sé qué valle estás pasando, por eso puse hoy esa iglesia. Porque ahora la circunstancia en la que estamos, a veces se nos olvida que en el valle de sombra de muerte, dice que su vara y su collado nos infunden aliento. Yo no sé si te has puesto a pensar que Jesús ha estado siempre en medio de ti cuando tú vas caminando en medio de ese valle. Yo no sé si se te ha olvidado a ti que Jesús es el que tiene el collado y Jesús es el que tiene la dirección de tu caminar y de ese pase que vas a dar hacia ese valle. Quiero decirte algo. En el libro de Mateo, capítulo 16, acontece algo y es cuando Jesús anuncia su muerte o anuncia su crucifixión. Entiende algo, que somos hijos de Dios, pero el Señor mismo también tuvo miedo. Así como tú y yo muchas veces tenemos miedo al fracaso o al valle que hay que atravesar o al problema que tienes que pasar. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 16 y el 21. Dice la palabra, Mateo 16, 21. Cuando dice en el texto, Jesús anuncia su muerte. Déjame decirte que cada vez que va a haber un proceso o cada vez que va a pasar un valle, siempre
el enemigo se va a levantar, y el enemigo se levanta lo que está a tu alrededor siempre. El enemigo siempre va a conocer los planes del Señor a veces, pero no es que conozca todos los planes, sino es que también, así como le pasó a Job, el enemigo sabe cuando tú tienes que atravesar ese valle, y el enemigo sabe las circunstancias y sabe el temor con el que estás cruzando ese valle, esa prueba, esa circunstancia económica, esa enfermedad que tienes ahora. Mira lo que sucede aquí, y esto le pasó a Jesús, sí, al Maestro. Isaías había profetizado que el Maestro iba a padecer. Así como a ti, como a mí, el Señor ya nos ha profetizado, el Señor ya nos ha declarado y ha dicho en su palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que no nos preocupemos. Así como Isaías hablaba del Maestro, del Señor que iba a padecer, ya nosotros tenemos que saber también que nuestras circunstancias no pueden ser iguales, que en nuestro valle tiene que suceder sí o sí. El problema es que a veces no entendemos o le pedimos al Señor, Señor, no quiero pasar por ese valle, pero déjame decirte, iglesia, que tienes que pasar. Tienes que pasar por ese valle. Y más adelante te voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor en Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a decirle al Maestro, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me quiero quedar ahí. El evangelio, en los evangelios habla mucho del círculo íntimo que tenía Jesús. Dentro de ellos, tiene que ser interesante que siempre cuando tu valle, cuando tu proceso va a pasar, el círculo más íntimo se tiene que levantar. Y te voy a decir por qué, iglesia. Pedro también era un discípulo del Señor. Pero no era Pedro en sí. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El problema es cuando personas se dejan engañar del enemigo y se dejan utilizar por Satanás. Porque Pedro era de los íntimos con Jesús. Jesús tenía una relación íntima con tres: Pedro, Jacob y Juan. ¿Cómo es posible que en esa intimidad, en esa relación, en ese círculo en el que nosotros nos movemos, cuando va a pasar un proceso, los primeros que se levantan son los que tienes al lado tuyo, son los que están de cerca tuyo? Y Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que sufrir, lo que tenía que pasar, porque ya había un propósito y un plan de Jesús para nosotros. Y tú ya conoces el plan que Dios tiene para ti. Tú ya sabes por qué es que tienes que pasar esto. Mira lo que dice. Pero Jesús sabía que él era de tropiezo. Y es lo que sucede ahora, iglesia. El enemigo está usando piedras de tropiezo. Y tienes que tener cuidado. Si a Jesús le pasó con su más íntimo, que era Pedro, uno de ellos, ¿qué es lo que no esperamos acerca de nosotros? Por eso Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de los hombres. Jesús tenía que cumplir algo. Jesús tenía que pasar por el valle. Dice la palabra que cuando estaba en el monte de los olivos, Jesús oraba y tenía temor porque eran como gotas de sangre. Así como a nosotros nos sucede. A veces hay oraciones en nosotros y nosotros queremos que la prueba pase, queremos que ese valle ya no nos quede a nosotros, ya queremos pasar. Pero escucha algo, hermano que estás aquí. Jesús tenía un propósito, Isaías lo dijo, y el Señor ha dicho que nosotros tenemos planes. Nosotros tenemos que pasar por ese valle, pero a veces no aceptamos el proceso de Dios. Mira lo que dice. Jesús reconocía que no era Pedro. Y ese es ahí cuando tenemos discernimiento,
Cuando tu hermano no es contra él el pleito. Es porque él se ha dejado utilizar por el enemigo. Y ten en cuenta esto, que cuando alguien se levanta en contra de ti, es porque el proceso va a comenzar. Es porque el valle está comenzando. Pero tienes que atravesar ese valle. Tienes que pasar ese proceso. Porque después del proceso viene algo glorioso. Y es que Dios te quiere formar. Dios quiere formar un hombre, una mujer de carácter. Y tienes que pasar el valle, iglesia. Jesús sabía cuál era el propósito que tenía que hacer. Por eso es que se le levanta el enemigo, como a muchos aquí. No sé a cuánto se le levanta el enemigo. Pero hay un propósito, iglesia. Jesús reconocía que no era el mismo Pedro, sino que es una piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces han habido piedras de tropiezos para que tú no crezcas espiritualmente? Y ¿sabes qué es el problema? Que tú te quedas viendo al hombre, a la mujer, aquel el cual el enemigo ha utilizado. Por eso es que nunca vamos a crecer, porque te quedas viendo al hombre. Ese es el problema que tenemos hoy, iglesia. A pesar de que Jesús tenía un círculo más íntimo, y eso aparece frecuentemente en la palabra, los más de cerca eran los que más a veces el enemigo utilizaba. Y en esta ecuación le tocó a Pedro. Pero Jesús no se detuvo ahí. Jesús sabía a quién le había dicho. Jesús sabía que el Padre le había mandado una orden para cumplir. Un cumplimiento que así como Dios nos manda a nosotros, tenemos que hacerlo y pasarlo, iglesia. Mateo 16:6. Habla el Señor de ese tropiezo. Dice que Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, dice, a estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere dado que se le colgase una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo de la mar. Ten cuidado con piedras de tropiezo. Ten cuidado si estás haciendo piedras de tropiezo, porque a veces detenemos el plan de otra persona. A veces detenemos el propósito de Dios para otra persona. Y esto nos sucede a todos, iglesia. Pero mira lo que pasa en Hechos 12:1-6. Pedro le decía al maestro, maestro, piénsala bien. Mira, maestro, tratando de, como mucha gente te aconseja, mira, ya no ores, ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a ayunar si ya tu propósito se terminó? Mira, ¿para qué vas a estar orándole a Dios si ya no escuchó la oración que le estás pidiendo? Mira que sigues enfermo. Mira que sigues con tu situación económica. Pedro dice que quería, como decimos, endulzarle el oído a Jesús, pero no iba a poder. Porque cuando alguien tiene firmeza de lo que es Dios, eso no va a poder. Porque no puede prevalecer. El enemigo no puede prevalecer en alguien que está confiado en Dios y que tiene la seguridad de Dios, la firmeza en Dios, la fe en Dios. Y Pedro quería él, según decirle al maestro, mira, te aconsejo mejor. No, maestro, mira que ahí te va a pasar esto. Lo mismo sucede en el mundo de hoy, iglesia. Pero mira lo que pasa en Hechos 12:1. A todos nos va a llegar el momento que tienes que atravesar el valle. Este momento le tocaba ahora a Pedro, porque dice que Pedro también tuvo que pasar la prueba cuando tuvieron que encarcelarlo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de las iglesias. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, el 3. Y viendo esto, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también. Era el momento de Pedro. Te va a llegar tu momento, iglesia. Va a llegar tu momento, por eso ten cuidado como aconsejas. Deja que la gente pase su proceso. Deja que el hombre pase su proceso para que Dios lo refine en el proceso, para que Dios lo fortalezca en el proceso. Tienes que dejar que la gente pase su proceso. Tu trabajo es que ayudes a que la gente se levante, pero tiene que pasar el proceso.
Pedro también tenía que pasarlo, pero a diferencia de Jesús, ya para Pedro había una iglesia como la que está hoy aquí, y le creo al Señor, que estaba orando por su hermano. Amén, iglesia. Esas oraciones sinceras, esas oraciones de guerra, esas oraciones que oran hacia el hermano, por el hermano, con fe, con seguridad. A diferencia de Jesús, porque Jesús tenía al Padre, pero Pedro tenía la iglesia también. Deja que la gente pase su proceso y tú encárgate de orar por ella nada más. El valle tienes que pasarlo sí o sí. La prueba tienes que pasarlo sí o sí, iglesia. Porque eso te tiene que hacer más fuerte. No era Pedro aquel que le decía, Señor, detente. Pero esta vez le tocaba a Pedro, como mucho nos toca a veces. ¿Cómo te vas a poner de pie? ¿Cómo vas a pasar la prueba de pie? ¿Cómo vas a pasar ese valle de pie? Esta vez te tiene que tocar, iglesia. Cuando te toque a ti, te darás cuenta que no hay nadie, solo Jesús. Te darás cuenta que delante de ti, el único que te mira es Jesús. Y es el único que guarda tu camino. Pero a diferencia de Jesús, Pedro tenía una iglesia, como hoy aquí, que hay una iglesia que ora, que intercede por los hermanos. Amén, iglesia. Así debería de ser. Hermano, Dios no te va a hacer pasar por el valle para destruirte, sino para desarrollarte. Dios tiene que desarrollarte, porque a veces tenemos que desarrollarnos en medio del valle, porque a veces con una aflicción estamos pidiéndole a Dios que pase la aflicción, pero no se trata de que pase la aflicción, se trata de que te desarrolles como hijo de Dios. Se trata de que crezcas espiritualmente. ¿Cómo vas a formar carácter, iglesia? Si te corres a la primera, como decimos. Dios no permite el dolor para castigarnos, sino para perfeccionarnos. ¿Escuchaste eso? Dios no va a permitir el dolor para castigarnos, es para perfeccionarnos, para que tú tengas una fe diferente a la que hoy tenemos. Por eso es que nos corremos, como dicen allá, con los ruidos de los caites. Y no tiene que ser así. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dale la gloria si es para Él, iglesia. Mira lo que decía Job en el 23:10. Decía Job que había pasado calamidades, estaba pasando la prueba porque Jesús lo permitió. A veces hay pruebas que Dios la permite y es para refinarte, iglesia. El oro se tiene que refinar, el oro tiene que pasar por el horno. Entre más fuego le dan, más se refina el oro. ¿Qué estás haciendo ahora? Te estás refinando, te estás dejando moldear, te estás dejando tener carácter en Dios, fortaleza en Dios. Mira lo que decía Job, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job 23:10. Job perdió su familia, Job perdió todo lo que tenía y aún así seguía confiando en Dios. ¿Y tú qué has perdido? No vale la pena padecer por Cristo. No vale la pena padecer por Dios si apenas hemos perdido o un trabajo o hemos perdido nada más un coche, un dinero, nada más. O hemos perdido una cita y ya nos estamos agobiando. Job perdió mucho más de lo que tú crees y la Biblia lo dice. No hay nada casual en nuestro camino porque hay propósito divino siempre. Dios tiene un propósito divino para cada uno. Hay tipos de fe, iglesia, hermano que estás aquí. Te voy a mencionar 3 tipos, habrán muchos. La fe que hace señales y maravillas. Esta es una fe negociada con Dios. Porque es aquel creyente que le cree a Dios, pero le ora, Señor, hazme el milagro y yo voy a creer lo que estás haciendo. Señor, respóndeme y yo voy a creer lo que estás haciendo. Es una fe condicionada con Dios y tú no puedes hacer condiciones con Dios, porque Él de su plena voluntad hace su misericordia en nosotros. La segunda fe, la fe que cree a pesar de las circunstancias. Esta es la que dice, aunque no vea mi milagro, aunque no sienta su presencia,
Aunque las circunstancias griten lo contrario, yo creo porque Dios lo ha dicho en su palabra. Esa es la segunda fe. No sé en cuál fe estás tú ahora mismo. La tercera, la fe que agradece a Dios por las mismas pruebas. No todo el mundo puede agradecerle a Dios cuando está pasando pruebas. No todo el mundo agradece. Entiéndelo, no todo el mundo agradece. Y es notable cuando alguien no es agradecido con Dios. Se enfría. Se va el gozo, se va el júbilo, ya no ora, ya no ayuna, ya no adora a Dios, ya no levanta las manos. Es una fe diferente. Es la fe que agradece y es la que tenemos que entender. Esta es la fe que dice, gracias Señor por este valle, porque sé que estás usando para perfeccionar mi carácter, el carácter de un cristiano. Porque a veces hay carácter de cristianos que son débiles y la fe también. Si tu carácter es frágil, tu fe también puede ser frágil. Porque ese carácter de hijo de Dios es el que te posiciona en un lugar diferente. Aunque tú estés en el valle, pero tú le estás creyendo a Dios. Aunque tú estés pasando la dificultad, pero tú estás parado en la brecha, como dice la palabra. Ese es un carácter de un cristiano que sabe el proceso, lo que Dios quiere hacer en su vida. Y no todo el mundo lo tiene, iglesia. Hermanos, cuando puedes agradecer a Dios en medio de la tormenta, algo sobrenatural tiene que suceder. Cuando puedes agradecer a Dios en medio de la tormenta, algo natural tiene que suceder. Todo lo que hace Dios es por su voluntad, es por su plena voluntad. Y voy corriendo. La tormenta puede seguir rugiendo afuera, pero dentro de ti hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que Dios pone. Esa es la paz que Dios pone en alguien que le cree a Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dáselas que son para el Señor, iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:18, mira lo que dice. Si me lo pone, por favor. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que dice ahí? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si me pone el 19. ¿Qué dice, iglesia? Y no apaguéis el espíritu. Ese es el problema cuando estamos en la dificultad. Nuestro espíritu se apaga a veces. Y tienes que cuidar eso. Si tú no cuidas eso, créeme que todo lo que te rodea lo vas a ver como un gran gigante, porque tu espíritu se ha apagado. Dice la palabra, y no apaguéis al Espíritu Santo, el que tú tienes adentro, así como yo lo tengo también. Busca los propósitos de Dios en tu dolor. No son conceptos teológicos, son circunstancias vivientes de cada creyente. Aprende a salir de tu dolor triunfante y no reclamándole a Dios lo que está pasando en tu vida. Tu dolor no es evidencia de la ausencia de Dios. Escucha, iglesia. Lo que estás pasando no es que Dios no está. Tu tarea no es crear fe. Tu tarea es activar la fe. Ese es el problema. Que queremos crear fe. Tu tarea es activar la fe. La fe ya la tienes. Tú no crees en Dios. Tú no crees en la palabra. Activa la fe. Ya la fe está en nosotros. Lo que te tienes que hacer es activar esa fe, que a veces nos cuesta. El nivel de tu fe determina el nivel de tu milagro, iglesia. ¿Cuánta fe tienes? Tú vas a ver el milagro. Depende de lo que tú creas. No podemos vivir de apariencia, no podemos vivir creyéndole a Dios y sabiendo que hay un valle que cruzar, pero no queremos. Estamos como sí, lo quiero cruzar, pero me da miedo, porque no sabes
hay una incertidumbre del proceso que estás pasando. ¿Tú no le crees a Dios que puede salir? ¿Tú no le crees a Dios que ese milagro puede llegar? Tienes que creerle al Señor, iglesia. Una fe contaminada limita el poder de Dios. Escucha. Si tu fe es limitada, estás limitando a tu Dios. Y Dios tiene todo el poder. Y Dios no es que no lo pueda hacer, pero es que tú estás limitando la fe. Cuando tú limitas tu fe, limitas el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en tu vida. La fe madura no negocia con Dios en el tiempo. Tú no le vas a decir a Dios, lo quiero ahora. Señor, ¿cuándo me lo vas a dar? Señor, ¿cuándo voy a ver mi milagro? Tú no puedes negociar con Dios tu fe. Tú no le puedes poner el tiempo al Señor, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo y que Dios es el que pone el querer como el hacer en los corazones. Si Dios te va a abrir puertas, va en su tiempo. No negocies con Dios porque Dios no es tu socio. Tú no puedes negociar con Dios. Tu valle actual es un entrenamiento para la gloria futura, iglesia. Y vamos a ver resultado. Una fe inmutable, una fe inquebrantable es lo que Dios demanda de nosotros. Las mismas circunstancias que hoy te desalientan, mañana serán el motor para ver la fidelidad de Dios en tu vida. No ores para salir del valle, iglesia. No busques atajos. Deja que sean refinadas en el oro tu fe. No busques atajos. Si el Señor permite las circunstancias como a Job, deja que suceden. Tu trabajo es creerle al Señor. Tu trabajo es crecer. Tu trabajo es que pases por el horno. Daniel tenía que estar en el horno para ver la gloria de Dios. Daniel que tenía que pasar en el horno para saber quién estaba con él siempre. Y ese es el problema ahora. No queremos la prueba. No queremos la prueba. Rehusamos a veces a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El carácter que Él quiere hacer en ti, lo está haciendo. Pero déjate refinar, deja pasar el problema. Deja que sucede para que crezcas espiritualmente. Tu valle más oscuro se está convirtiendo en tu testimonio más poderoso. Tu valle más oscuro se está convirtiendo en tu testimonio más poderoso. Y Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero síguele creyendo al Señor. Que vas a hablar las maravillas que Dios ha hecho. Vas a decir lo que Dios ha hecho en tu vida. En el milagro que no se podía, Dios lo va a hacer. Ese va a ser tu mayor testimonio. Pero tienes que estar seguro a quién le crees. Tu historia de dolor se convertirá en un gozo, iglesia. Es cierto que sufrimos, sí, porque hay valles más difíciles que otros. Hay valles más oscuros que otros. Camina con la autoridad de alguien que ha sido probado, iglesia. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que mayor es el que va delante de ti. Tú tienes que confesar eso. No sé qué valle estás pasando, iglesia, pero recuerda, Dios está ahí, su vara está ahí, su collado está ahí. Él es la guía. Si tenemos que pasar por ahí, dile, Señor, está bien. Refíname como el oro. Pruébame como el oro. Méteme en el horno, me va a doler, es muy caliente lo que va a pasar, pero quiero salir victorioso. Pero quiero salir refinado, porque tú vas a ayudar a otros. Es que ese es el detalle, iglesia, que tú no te das cuenta que Dios quiere formar un hombre, una mujer, un joven de carácter para que tú ayudes a otros. Un matrimonio de carácter, una familia de carácter, un predicador, un evangelista, un salmista, pero es para que Dios se glorifique. Esto no es de nosotros, es para que Dios se glorifique. Dale la gloria al Señor, iglesia. Ponte de pie, iglesia, que ya el tiempo se nos fue, ponte de pie. Órale al Señor. Si